Hola a todas, vamos con el final del capítulo 6 y principio del capítulo 7, que es la parte que me ha tocado. Y bueno, está dedicada a la frase "la motivación está sobrevalorada", ¿no? Y esta última parte dice que, bueno, sabemos que si tenemos una señal a la vista es más fácil crear un hábito, ¿no? Pero si tenemos varias señales a la vista es mucho más fácil aún, ¿no? Se potencia ese hábito, ya sea bueno, ya sea malo, ¿no? Dice que la mejor opción para una señal es siempre la más obvia. Y cuando es muy obvia y tiene muchas señales obvias, es sencillo y natural seguir esas señales y por lo tanto realizar esos hábitos a los que te incitan, ¿no? Por lo tanto, el diseño del ambiente es algo muy poderoso y que influye de forma determinante en cómo nos relacionamos con el mundo y lo que hacemos a diario, ¿no? Por lo tanto, termina esta parte diciéndonos: sé el diseñador de tu mundo y no solamente un consumidor dentro de él, ¿no? A menudo nos dedicamos a hacer lo que podemos hacer con el ambiente que no ha sido diseñado. De hecho, muy pocas personas diseñan su casa, nos dice, ¿no? Pero si somos inteligentes y ahora que sabemos esto, diseñamos la casa y las habitaciones como necesitamos que estén, pues será mucho más fácil, ¿no? Luego, por otro lado, dice que a veces no es una señal, a veces es un contexto entero lo que genera un hábito, ¿no? Y nos pone el ejemplo de el hecho de que mucha gente bebe cuando sale, cuando lo asocia a determinadas circunstancias, por ejemplo, al salir con los amigos, ¿no? No es una señal en concreto, sino que son muchas cosas. Es la situación de ver que tus amigos piden copas, o de que están poniendo música, o de que ponen la cerveza encima del mostrador del bar, o lo que sea, ¿no? Dice que mentalmente asignamos nuestros hábitos a sitios donde solemos realizarlos, a un lugar, ¿no? Y cada lugar asocia a distintos hábitos y rutinas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que dejar de ver el ambiente como un lugar lleno de objetos y empezar a pensar en él como un lugar lleno de relaciones, un lugar donde hacemos cosas, ¿no? Eh, Dice que la buena noticia, ¿cuál es? Pues que si esto es así, podemos empezar a implantar un nuevo hábito particular en un contexto determinado, ¿no? Dice que se hizo un estudio sobre el insomnio, donde le pidieron a las personas que tenían insomnio que cada vez que entraran al dormitorio y no tuvieran sueño, que se fueran del dormitorio y que solo volvieran al dormitorio exclusivamente cuando estaban cansados e iban a dormir. Esto facilitó que su cerebro entendiera que el dormitorio era exclusivamente para dormir. Y cuando llevaban un tiempo entrenándose en este hábito, cada vez que entraban al dormitorio, dormían. Y era más fácil que empezaran a dormir, ¿no? Así que ya sabemos que el ambiente y los lugares, las asociaciones que hagamos de hábitos con lugares determinan nuestra conducta. Dice que es más fácil empezar un hábito nuevo en un lugar donde nunca lo hemos hecho que intentar hacer ese hábito en un lugar donde tenemos muchas distracciones y muchas señales para hacer algo que va en contra con ese hábito que queremos realizar, ¿no? Así que nos pone varios ejemplos, ¿no? Dice, por ejemplo, si quieres pensar de manera más creativa, dice, cámbiate a una habitación más grande o a un patio en el techo de la casa, en un sitio donde no tengas distracciones, ¿no? ¿Quieres comer de manera saludable? Pues intenta ir a un supermercado donde no vas habitualmente y no sabes dónde está la comida basura. Te resultará más complicado encontrarla y por lo tanto comprarás más alimentos saludables, ¿no? La regla, en definitiva, es un solo lugar, un solo uso, ¿no? Para no confundir a nuestro cerebro. Cada habitación debe estar destinada al uso de una actividad o al uso o a tener cierto hábito, ¿no? Nos pone el ejemplo de cuando él empezó a trabajar y en la misma mesa de la cocina él trabajaba y comía, ¿no? Y entonces su cerebro no sabía distinguir cuando estaba trabajando y cuando estaba dedicando tiempo a su vida personal. Por lo tanto, debemos tratar de evitar mezclar hábitos con zonas de la casa, ¿no? O con lugares. Cuando tenemos una habitación muy pequeña, un apartamento muy pequeño y no tenemos esa habilidad, nos dice que dentro de cada habitación lo que podemos hacer es usar cada mueble o cada zona de la habitación como para realizar una actividad o un hábito, ¿no? Se trata de eso, de ser creativo y asociando mentalmente objetos o lugares al hábito que queremos realizar. Y para terminar, nos dice que si queremos que las conductas, nuestros hábitos sean estables y predecibles, necesitamos tener un ambiente que también sea estable y predecible, ¿vale? Y como resumen del capítulo, nos dice que los pequeños cambios de contexto pueden producir o conducir a grandes cambios de conducta en el tiempo. Cada hábito se inicia con una señal y somos más proclives a notar señales que destacan.
tenemos que hacer que las señales para los buenos hábitos sean obvias dentro de nuestro ambiente, ¿no? Y muchas veces esas señales no son objetos o situaciones aisladas, sino que son el contexto completo, ¿no?, que se convierte en esa señal. Y para terminar, la última clave es que es más sencillo construir nuevos hábitos en lugares de ambiente donde no tengamos distracciones, no tengamos que luchar contra las antiguas señales y disparadores, ¿no? O sea, que nuevos hábitos en lugares nuevos. Y ya entrando en el comienzo del capítulo 7, habla del secreto del autocontrol. Nos pone el ejemplo de, en la guerra de Vietnam se dieron cuenta que muchos soldados se hacían adictos a la heroína, ¿no?, en unos porcentajes bastante considerables, pero también empezaron a estudiarlo y descubrieron que cuando volvían a sus hogares, de vuelta a casa, muy poca gente tomaba heroína o reincidía al cabo de los años, ¿no? Esto rompía con una de las creencias asociadas a esta droga más generalizada, ¿no? Y es que, claro, cuando un heroinómano va a un centro de desintoxicación, en un porcentaje altísimo, cuando vuelve a su casa, a su ambiente, vuelve a recaer, ¿no? La clave está en ese ambiente, en esas circunstancias, en esas señales que uno tiene, ¿no? Por esa asociación de que asociamos ambiente o contexto con el hábito en sí, ¿no? Con esto que descubrieron, pues que, el autocontrol es importante para cualquier cosa que queramos conseguir, pero no es determinante. Lo que vinieron a descubrir es que cuanto menos tentaciones tengamos en nuestro ambiente, más fácil será mantenerse en el autocontrol. Y además descubrieron que las personas que más autocontrol tienen precisamente hacen eso, es no ponerse durante mucho tiempo en situaciones tentadoras. De esa manera se mantienen siempre fieles a su hábito, a lo que quieren conseguir, ¿no? Por lo tanto, la perseverancia, el valor, la fuerza de voluntad son esenciales para el éxito, pero la manera de mejorar esas cualidades no consiste en desear ser una persona más disciplinada, sino en crear un ambiente más disciplinado, más inteligente para nosotros, ¿no? Y bueno, básicamente esto es lo que habla este capítulo, terminando esta parte haciendo referencia a que los malos hábitos son autocatalíticos. Dice, son círculos espirales donde normalmente una cosa te lleva a la otra y a repetir, a repetir, a repetir. Sin embargo, pues eso se puede cambiar, ya lo estamos viendo, con cambiar el ambiente, por ejemplo. Igual que hay señales y anhelos que nos llevan a caer en los malos hábitos, podemos crear señales y contextos en los que nos lleven a los buenos hábitos, ¿no? Es lo que los investigadores definen como el fenómeno del deseo inducido por señales. Un disparador externo causa un anhelo compulsivo de repetir ese hábito, ¿no? Por lo tanto, podemos eliminar un hábito, pero posiblemente nuestro cerebro nunca podrá olvidarlo. Si asociamos un hábito a cierto contexto, a cierta señal, y eliminamos esa señal o ese contexto de nuestra vida, podremos dejar de realizar ese hábito, pero hay que tener mucho cuidado porque nuestro cerebro lo mantiene a fuego ahí guardado y no lo olvida, y en el momento que volvamos a ese contexto, a esa señal, aunque hayan pasado años, podemos volver a recaer. Así que muy alerta siempre con esos hábitos malignos que no los queremos para nosotros y que están asociados a ese contexto, a esa señal. Nada, lo dejo aquí y seguimos. Hasta luego.